Buenos días, bienvenidos y bienvenidas especialistas de las direcciones y gerencias regionales de educación y de las unidades de gestión educativa local que nos acompañan. Mi nombre es Nadia Gallardo, yo soy coordinadora en la Dirección de Gestión Escolar del Ministerio de Educación y en esta oportunidad, en coordinación con la Dirección General de Gestión Descentralizada y con la Unidad de Estadística, hemos preparado una presentación sobre el proceso de matrícula para el año escolar 2022. Nos acompañarán durante la sesión Daniela Solano, especialista de la Dirección de Gestión Escolar, Adriana Navarro, especialista de la Dirección General de Gestión Descentralizada, y Juan Carlos Loyola, especialista de la Unidad de Estadística. Iniciamos presentando la temática que vamos a tratar. Vamos a iniciar contándoles un poco sobre los antecedentes de cómo llegamos al marco normativo vigente. A continuación trataremos temas sobre el proceso en sí, las condiciones, los agentes, los documentos que se deben de presentar, los requisitos que se deben de cumplir, cuáles son las etapas, los tipos de proceso y las fechas y plazos aplicables para el año escolar 2022. Luego de ello vamos a pasar a ver las responsabilidades según la normativa y vamos a terminar con ejercicios prácticos de las tareas que se deben realizar en el CIEGIE. Para iniciar, contarles un poco sobre los antecedentes, cómo es que llegamos al marco normativo vigente. Como ustedes recordarán, en mayo del 2020 realizamos el primer proceso extraordinario de matrícula, enfrentando una situación que nadie hubiera esperado. La pandemia generó un aislamiento obligatorio de todos y aquellas familias que necesitaban acudir a las instituciones educativas en búsqueda de vacante se vieron afectadas y necesitaban acudir a herramientas digitales para poder lograr encontrar una vacante. En ese momento, para lograr atender esta necesidad, nos dimos cuenta que habían muchas oportunidades de mejora en la normativa vigente. Sí, oportunidades de mejora en torno a los procesos digitales, oportunidades de mejora en simplificar procesos y en identificar requisitos que quizás ya no eran necesarios en este momento. Con todo eso, logramos desarrollar una nueva norma sobre el proceso de matrícula, la cual se aprobó en noviembre del 2020, mediante resolución ministerial 447 del 2020. Esta norma trae distintos elementos innovadores para poder mejorar el proceso de matrícula, pero entre los que más destaca está el instructivo anual, el cual lo que busca es establecer disposiciones específicas que se deban de aplicar a cada año escolar. La idea de esto es que la norma sea el marco general, el marco que perdure en el tiempo y que el que vaya cambiando sea el instructivo, precisando algunos temas que se vayan identificando como particularidades de cada año escolar. En el primer año, en el 2020, el instructivo salió en diciembre debido a que la norma había salido poco antes el mes anterior. Sin embargo, el instructivo está previsto ser aprobado 3 meses antes de iniciar el año escolar. Por eso este año sí cumplimos con aprobarlo en octubre y ya el mismo fue comunicado mediante oficio a las direcciones y gerencias regionales para que éstas a su vez lo puedan replicar y difundir con sus instancias de gestión educativa correspondientes. Todo esto nos permitió llegar a identificar que se necesitaba de un proceso más simple, que se necesitaba de un proceso que pudiera atender todo el año a las familias, de procesos que pudieran ser flexibles, que garantizasen a todos los estudiantes el acceso. Este marco normativo va a definir que el proceso de matrícula tiene por finalidad llevar a cabo un conjunto de actividades destinadas a viabilizar el ejercicio del derecho a la educación. Toda acción que se prevea, toda tarea que se encargue, tiene que ser vista con ese enfoque, garantizar el acceso de los estudiantes al servicio educativo peruano. Queremos iniciar detallando un poco las condiciones que se presentan, tanto para instituciones educativas públicas como para instituciones educativas privadas y el punto en conjunto para ambas. Partamos del conjunto. Para ambos tipos de instituciones educativas, la matrícula es disponible, tiene que estar disponible para todos y todas. La matrícula puede ser un proceso presencial o remoto, puede apoyarse el directivo en herramientas digitales.
Todos los procesos deben de ser realizados con enfoques inclusivos e intercultural para así evitar cualquier acto de discriminación que queda terminantemente prohibido. En el caso de las instituciones educativas públicas, tienen como condición que el servicio sea siempre gratuito, que no se puedan tomar exámenes previos al proceso de matrícula. Aquí hay que hacer la salvedad de que los procesos de admisión en los COAR, en estos centros de alto rendimiento, tienen su propia normativa y no se encuentran dentro de la norma general del proceso. Otra condición que hay que considerar en las instituciones educativas públicas es que no se puede establecer la obligatoriedad de entrevistas ni evaluaciones, ni se puede exigir la compra de útiles o materiales. Todo esto es con el fin de que todos puedan lograr un acceso al servicio educativo. En el caso de las privadas, dentro de su marco legal específico, se prevé que éstas puedan cobrar una cuota de matrícula, una pensión de enseñanza o una cuota de ingreso, siempre y cuando haya sido previamente informado a las familias. Además, se prevé que en estos casos sí se podrán establecer algunos requisitos para el ingreso, tales como las evaluaciones para la capacidad de pago. Salvo eso, y siempre cumpliendo con haberlo informado previamente a las familias, en ambos supuestos tenemos que cumplir con lo que ya mencionábamos, que la matrícula tiene que estar disponible y se tiene que evitar cualquier tipo de discriminación. Siguiendo con la presentación, ahora vamos a revisar quiénes son los agentes involucrados en el proceso de matrícula, quienes pueden iniciar o activar el proceso de matrícula. Y aquí tenemos dos grandes grupos. El primero es cuando los estudiantes son menores de 18 años y en consecuencia no pueden ejercer su representación. Requieren de un representante legal. Este representante legal va a ser la persona que acuda al centro, que acuda a la institución educativa y realice el trámite para poder registrar. ¿Qué es lo que va a tener que llevar consigo? En principio va a tener que llevar un documento nacional de identidad que acredite su identidad del representante legal, va a tener que llevar el documento nacional de identidad del menor para acreditar también su identidad y va a tener que llevar el documento que acredite el nexo, el vínculo entre ambos. En el instructivo hemos precisado cuáles podrían ser estos documentos, no siendo limitativa la lista presentada, pero algunos de los ejemplos que pueden considerar están la partida de nacimiento, donde se pueda verificar que quien está ejerciendo la representación legal es el padre o la madre y que el menor consta con esta partida. Otro documento puede ser una resolución judicial donde el juez le haya encargado a determinada persona la representación del menor, puede ser también un acta de conciliación, puede ser una carta poder o en caso no se tuviese, vamos a revisar que van a poder contar con una declaración jurada. Por otro lado, otro caso es cuando el estudiante ya tiene 18 años y en ese caso puede acudir directamente a la institución educativa a realizar el trámite. Solo necesitará acreditar su identidad mediante documento nacional de identidad o su partida de nacimiento. Dos grandes grupos en dos grandes supuestos. El primero es que el estudiante no tenga cumplido 18 años al momento de realizar el proceso de matrícula o ya los tenga cumplidos. En el primer caso va a tener que ir acompañado de un representante legal, no necesariamente el papá o la mamá, para eso vamos a necesitar del documento que acredite la relación, que acredite el vínculo, y del otro lado el estudiante podrá realizarlo directamente sin ningún tipo de representante. Como siguiente tema tenemos los documentos y aquí hacemos hincapié en tres puntos importantes. El primero de ellos, cuando los estudiantes o sus representantes legales son extranjeros. En estos casos, la norma señala que se deberán aceptar todos los documentos autorizados por o aprobados por la Autoridad Nacional de Migraciones. Lo que busca la norma con esa precisión no es que se cuente con un documento que conste con la aprobación, con un sello, con una firma, sino que sean aprobados como documentos oficiales. Entiéndase el carnet de extranjería, el permiso temporal de permanencia, el pasaporte, algún documento que pueda acreditar la identidad de esta persona de nacionalidad extranjera.
Cabe señalar que en los extranjeros también podrían presentar otros documentos ya no necesariamente aprobados por la Autoridad Nacional de Migraciones e igual, si cumplen la función de acreditar su identidad, deben ser aceptados. Entiéndase la partida de nacimiento del país de origen, las cédulas de identidad o los carnets que puedan acreditar su nombre, apellido y edad. Un segundo tema es el de los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. En estos casos es importante que los estudiantes acrediten la necesidad educativa especial asociada a discapacidad mediante el certificado de discapacidad, la resolución de discapacidad o el carnet de discapacidad emitido por el CONADIS. Ahora bien, si no cuenta con estos documentos, no es que ya no se le vaya a reconocer o registrar la necesidad, sino que se va a poder presentar un informe psicopedagógico emitido por el SANE de la institución. El tercer tema a tratar es el de las exoneraciones, y aquí es importante resaltar que se les debe, ya sea la familia esté informada y acuda a la institución educativa y solicite la exoneración de competencias, o el director informe a las familias de que es en ese momento en el que realiza la matrícula en el cual puede solicitar la exoneración. La exoneración solo funciona para las competencias de las áreas de educación religiosa y o de educación física. En estos tres casos, y también en caso de nacionales, si las personas no cuentan con los documentos para acreditar, van a poder contar con una declaración jurada. En el portal web directivos, ustedes van a poder descargar los modelos de declaración jurada para acreditar identidad, para poder acreditar la relación entre un representante legal y el estudiante, una declaración jurada para acreditar o declarar que el estudiante tiene necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, o un modelo de solicitud para solicitar, valga la redundancia, la exoneración a las competencias del área de educación religiosa y o física. Lo importante nuevamente y con el enfoque que hablábamos al inicio es que todos puedan acceder al servicio educativo. ¿Cuáles son los requisitos para poder ingresar al sistema educativo peruano? Llamémosle primer ingreso. Cuando el niño o niña tiene menos de 6 años o hasta 6 años, el único requisito es que presente el documento que acredite su identidad. Si es que el niño, niña o adolescente ya es mayor de 7 años, lo que va a tener que realizar para poder saber a qué grado le corresponde ir es una prueba de ubicación o, en caso haya realizado estudios previos, los procesos de convalidación o revalidación. En caso el estudiante en algún momento ya haya cursado estudios, es decir, se trate de una continuidad, van a haber dos supuestos: que la continuidad sea inmediata, sea regular, es decir, año tras año, y esto puede ser en la misma institución educativa o en otra, y en estos casos lo que se va a necesitar es de poder identificar al estudiante mediante su código. Este código que se genera al momento de ingresar al sistema educativo peruano es el que debe de tener siempre el estudiante a la mano para poder identificarse. Si es que el estudiante va a cambiar de colegio, lo que va a tener que hacer la institución educativa que lo reciba es emitir una resolución que formalice el traslado. Esto de acuerdo al reglamento de la Ley General de Educación. Este es el primer tipo de continuidad, cuando es año tras año y puede ser en la misma institución educativa o puede ser en otra. Por otro lado tenemos la reincorporación, que también se trata de una continuidad porque el estudiante ya cursó estudios, pero dejó de estudiar por un periodo prolongado y se está reincorporando. Esto puede ser nuevamente cuando el estudiante tiene 6 o menos años o tiene de 7 en adelante. Si el estudiante tiene de 6 a menos, como ha pasado por inicial, puede ser que haya estudiado 3 añitos y luego dejó todo lo inicial y ahora quiere reincorporar para entrar a primer grado de primaria, no va a haber otro requisito que el que señale el código de estudiante para poder identificarlo y vincularlo en el sistema. Si el estudiante ya tiene más de 7, sí va a ser necesario, al igual que en el caso del primer ingreso, que realice una prueba de ubicación o que realice el proceso de convalidación o revalidación.
Estos son los únicos requisitos que se le deben de solicitar a los estudiantes, ya sea cuando por primera vez ingrese o cuando vaya a continuar sus estudios. Ahora vamos a continuar con las etapas del proceso de matrícula y para eso le cedo la palabra a Daniela Solano. Adelante. A continuación vamos a conocer las etapas del proceso de matrícula. La primera es el cálculo de vacantes y se da durante el mes de noviembre y los primeros días de diciembre. Las vacantes se calculan por cada aula y sección y se puede obtener este número considerando la diferencia entre las metas de atención y la cantidad de estudiantes que van a continuar en la misma IE o programa durante el siguiente año. Para la modalidad de EBR y EVA se deben considerar reservar 2 vacantes por aula para los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad leve o moderada. Una vez la IE cuente con este número de vacantes, debe comunicarlo inmediatamente al UGEL de su jurisdicción. La difusión de información. En este caso, la IE va a difundir el inicio del proceso de matrícula a través de banners, flyers, carteles y también a través de medios digitales como correos electrónicos, mensajes de texto o mensajes de WhatsApp. Es importante en esta etapa también comunicar a las familias que pueden ingresar al portal web Identicole para poder buscar instituciones educativas, tanto públicas y privadas a nivel nacional, por nombre o ubicación, y también podrá encontrar todo lo relacionado al proceso de matrícula. Toda la información se encuentra ahí. La presentación y revisión de solicitudes se dará en 2 rondas que vamos a ver más adelante las fechas específicas. La asignación de vacantes debe tener en cuenta el criterio de prioridad, que son las vacantes para los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad y si han tenido hermanos o tienen hermanos estudiando dentro de la IE o programa. El registro en el CIAGIE, si el estudiante es nuevo, el director generará su ficha única de matrícula. Si el estudiante ingresa por continuidad o reincorporación, va a registrar el número de la resolución directoral que formalice ese traslado. Esa resolución directoral es responsabilidad, o mejor dicho, la genera la IE de destino. Además, en el CIAGIE se generan las nóminas de matrícula una vez se haya concluido el proceso regular y o excepcional de matrícula. La entrega de documentos puede ser de manera física o virtual y se entregará la ficha única de matrícula si el estudiante es nuevo y el reglamento interno de la IE. A continuación veremos los tipos de proceso de matrícula. Es importante recalcar que nuestro objetivo, el objetivo que debemos tener es que el acceso al sistema educativo peruano se dé durante todo el año. Es por eso que hay 2 procesos de matrícula. El regular, que va una vez al año durante el trimestre previo a clases, es decir, desde diciembre hasta febrero. Y es de alcance masivo, pues se presentan varias solicitudes al mismo tiempo. Dentro de este proceso se ha establecido el sistema de matrícula digital. Este proyecto ha sido implementado para el año 2022 dentro de la UGEL Tacna y se irá implementando progresivamente a los demás territorios. Tiene que ver con la matrícula digital para el nivel inicial y primer grado de primaria. Durante el proceso excepcional se da durante cualquier momento del año escolar, es decir, durante clases, y el alcance es individual, pues se presentan las solicitudes una a una. Es importante que en este proceso excepcional se pueda dar mucha comunicación entre la IE y el UGEL para así poder asignar de forma inmediata la vacante a la familia. Ahora veremos las fechas del proceso regular. Bien, para el proceso regular se tienen 7 etapas, como ya les había comentado. Para el cálculo de vacantes se debe considerar las fechas que son del 1 de diciembre al 18 de diciembre, pero es muy importante poder hacerlo antes si es posible. El reporte de vacantes al UGEL se da máximo hasta el 27 de diciembre. Es importante que el UGEL realice el seguimiento a las IE de sus jurisdicciones para obtener dicha información a tiempo. La difusión de la matrícula se da entre el 1 de diciembre del 2021 y el 11 de febrero del 2022. Como hay 2 rondas de presentación de solicitudes, hay 2 rondas de fechas. La primera ronda de la presentación de solicitudes va desde el 6 de diciembre hasta el 26 de diciembre del 2021. La revisión de solicitudes va desde el 6 de diciembre al 31 de diciembre del 2021. La asignación de vacantes desde el 3 de enero al 7 de enero. Es importante que en estos días se pueda informar a tiempo a las familias que no obtuvieron vacantes para que puedan acudir a otras instituciones educativas que sí tengan vacantes disponibles o al UGEL de su jurisdicción que le va a brindar asistencia y acompañamiento.
El registro del CIAGIE debe darse desde el 10 de enero hasta el 14 de enero del 2022 y la entrega de documentos va desde el 17 de enero hasta el 21 de enero del 2022. Para la segunda ronda, la presentación de solicitudes va desde el 17 de enero del 2022 al 14 de febrero del 2022. La revisión de solicitudes desde el 17 de enero hasta el 11 de febrero del 2022. La asignación de vacantes desde el 14 de febrero al 18 de febrero del 2022. Y es importante que en esta etapa, como les repito, se puede informar a tiempo a las familias que no obtuvieron vacantes. El registro en el CIAGIE va desde el 21 de febrero al 25 de febrero del 2022 y la entrega de documentos del 28 de febrero al 4 de marzo del 2022. Los plazos para el proceso excepcional son los siguientes. Recordemos que las etapas del proceso excepcional son muy parecidas a la regular, pero no tienen el cálculo de vacantes ni la difusión de información. La presentación de solicitudes se dará cualquier día a partir del inicio de clases, aproximadamente quincena de marzo hasta el cierre del año escolar o periodo promocional. La revisión de solicitudes tendrá el plazo de 3 días hábiles desde la presentación de la solicitud. La asignación de vacantes, 5 días hábiles desde la presentación de la solicitud. El registro del CIAGIE, 3 días hábiles desde la presentación de la solicitud. Se realizará inmediatamente después de asignada la vacante. Y la entrega de documentos va dentro de la primera semana de clases del estudiante. A continuación doy pase a Adriana Navarro, quien les va a conversar sobre las responsabilidades dentro del proceso de matrícula. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela, por el pase. Ahora vamos a revisar cuáles son las responsabilidades que tienen los diversos actores que están involucrados en el proceso de matrícula escolar, empezando por las direcciones regionales de educación o las gerencias regionales de educación, que durante todo el año tienen el rol de difundir información sobre el proceso de matrícula en sus comunidades educativas, así como supervisar a las UGEL de su jurisdicción en que cumplen los procedimientos adecuados para dicho fin. Antes de iniciar el proceso de matrícula, es decir, ahora en noviembre del 2021, es muy importante que designen a un especialista responsable del tema de matrícula escolar y también creen una dirección de correo electrónico para la atención de consultas en caso no lo hayan hecho hasta este momento. Se sugiere, y es en realidad muy valioso, muy importante, de que esta dirección de correo electrónico tenga características genéricas, es decir, que por ejemplo se llame ugel01@gmail.com para que pueda ser utilizada por diversos especialistas en caso el especialista responsable más adelante cumpla otro rol o sea cambiado, ¿no? Entonces, para que solamente un mismo buzón de correo pueda ser comunicado a las familias de manera permanente. Ambos datos, tanto del especialista responsable como de la dirección de correo electrónico creada, deberán ser comunicados al Minedu antes de que finalice este mes, antes de que finalice noviembre del 2021, al correo matrícula@minedu.gov.pe. Luego el proceso regular de matrícula, que eso es en marzo del siguiente año, marzo del 2022, en caso ustedes identifiquen desde las DRE-GRE que hay un déficit de vacantes en su jurisdicción, podrán notificar al Minedu sobre ello y seguir los procedimientos correspondientes para ver cómo solucionar el tema. Para ello, la Dirección de Gestión Escolar de la DGC compartirá un formato de reporte para que puedan notificar esta situación y será comunicado más adelante, ¿no? Las unidades de gestión educativa local, por su parte, tienen la responsabilidad durante todo el año también de difundir información sobre el proceso de matrícula escolar, así como supervisar a las instituciones educativas de su jurisdicción y solicitarles la información sobre las vacantes con las que cuentan, las vacantes disponibles, ¿no? ¿Por qué? Porque también las UGEL tienen el rol de atender a las familias que solicitan apoyo en la búsqueda de vacantes, dado que no todas las familias no siempre tienen los medios o el conocimiento para ubicar una escuela que tenga la vacante en el grado y nivel en el que lo están buscando, ¿no? Asimismo, pues las UGEL tienen que verificar el adecuado registro en el CIAGIE de los y las estudiantes a quienes se les asistió en la búsqueda de vacantes. Sobre esto, también notificarles que entre las mejoras y actualizaciones que se están dando en el portal Identicole, se ha generado un formulario web que está a disposición de las familias para que puedan solicitar asistencia en la búsqueda de vacantes. Por eso es muy importante también de que las unidades de gestión educativa local también cuenten con una dirección de correo electrónico a la cual se le pueda direccionar estas solicitudes de asistencia y a través de la cual también se pueda hacer un seguimiento a la atención de esa solicitud.
Entonces, justamente como les decía, la SUGEL, antes de iniciar el proceso de matrícula en noviembre, es decir, este mes, deben designar a un especialista responsable del tema de matrícula, tal como se les está requiriendo a las direcciones y gerencias regionales de educación, crear una dirección de correo electrónico para la atención de consultas. Recuerden que debe ser de carácter genérico para que pueda ser utilizado sin, digamos, distinción por algún especialista en caso el especialista responsable cambie de rol o de funciones. Y comunicar al Minedu estos dos datos, ¿no? Antes de finalizar en noviembre del 2021 al correo matrícula@minedu.co.pe. Luego el proceso regular de matrícula en marzo del 2022. En caso en la jurisdicción de la UGEL hayan identificado un déficit de vacantes al término de la asignación de solicitudes, también deberán comunicar esta situación a las DRE para que a su vez lo pueda escalar al Ministerio de Educación, como lo mencioné hace un momento. En el caso de los directores y directoras de instituciones educativas, pues tienen un rol sumamente importante porque finalmente son ellos los que efectivizan la matrícula escolar. Durante todo el año tienen el rol de difundir información sobre el proceso de matrícula a las familias que lo requieran, y durante el proceso de matrícula en específico, pues tienen estas actividades muy específicas a desarrollar, que es el cálculo de vacantes disponibles, que eso se hace ahora en noviembre del 2021 para saber cuántas vacantes disponibles tienen y comunicar esa cantidad a la SUGEL, a su UGEL, dependiendo de los canales que la UGEL establezca para recolectar esa información. Una vez reciba las solicitudes, la institución educativa, el director o directora debe revisar las solicitudes en cada ronda que ya se ha mencionado anteriormente sobre este proceso, asignar las vacantes en cada ronda, registrar en el CIAGIE a los y las estudiantes que se están incorporando a su institución educativa, generar la nómina de matrícula, entregar los documentos de la institución educativa a las familias, como el reglamento interno y otros que el director o directora consideren necesarios que la familia esté enterada, volviéndose parte, ¿no?, de la comunidad educativa, y comunicar también las vacantes que quedan luego de este proceso a las UGEL, ¿no?, como parte de este mecanismo de que se tenga una constante actualización en la información respecto a las vacantes disponibles en la jurisdicción. Finalmente, las familias son quienes al finalizar el año, ahora en noviembre, diciembre del 2021, si ya son parte de una institución educativa o programa, deben informar a la dirección sobre si el estudiante o la estudiante va a continuar en dicha institución educativa para el siguiente año. Y si en caso fuera a cambiar de institución educativa, igual notificarlo y realizar el proceso de matrícula regular en la nueva institución apenas tenga el conocimiento de que existe una nueva vacante o una vacante disponible en la institución educativa de su interés. Durante el proceso regular de matrícula, las familias también tienen, digamos, este rol de informarse sobre los servicios educativos, pero a su vez esto tiene que ver con cómo tanto las instituciones educativas, la SUGEL y las direcciones y gerencias regionales de educación brindan información a las familias para que puedan estar informadas sobre los servicios educativos, y en caso de primer ingreso o reincorporación de los estudiantes, pues también es lo pertinente presentar una solicitud de matrícula en la institución educativa de su preferencia, que sepan que tiene una vacante disponible, o en su defecto solicitar asistencia a la UGEL para este proceso. Muchas gracias, Adriana, por la explicación. Bien, a continuación, estimados especialistas, vamos a responder preguntas que han registrado en el formulario, ¿sí? Comentarles que las preguntas que han registrado que tienen que ver con el módulo del CIAGIE van a ser respondidas en breve, ya que en unos minutos vamos también a proyectar algunos videos de capacitación sobre algunos procesos en el módulo del CIAGIE, ¿okay? Y nos va a acompañar un especialista de la unidad estadística, Juan Carlos Loyola. Pero bueno, antes de eso vamos a responder las preguntas de matrícula. La primera es, en matrícula SEBA, ¿qué hacer con los estudiantes que en el año escolar 2020 están matriculados en EBR y deben ser matriculados en SEBA 2020 y pertenecen a IE, que no son de la jurisdicción? ¿Cómo se debe realizar dichas matrículas? Espero respuesta para indicar a los directores de SEBA.
Bien, en un primera instancia es comentarles que si el estudiante pasa de educación básica regular a educación básica alternativa, debe culminar sus estudios en la modalidad de EVA, ¿sí? Y si el estudiante para el próximo año, me parece que ahí ha habido un error en el año, han mencionado el mismo año, pero si para el próximo año el estudiante debe ir a una IE de otra jurisdicción de SEBA, lo más recomendable es indicarle a la familia que puede comunicarse al OGEL de esa jurisdicción para que puedan asistirlo en la búsqueda de una vacante en algún SEBA. En todo caso, también les podemos, mejor dicho, sería conveniente que puedan también entre especialistas comunicar el caso, ¿no? Para que así pueda solucionarse de forma más rápida. La siguiente pregunta es, actualmente me desempeño como director con funciones por, de la, a ver, con funciones por la institución unidocente y me reasigné a otra institución educativa que entra en vigencia a partir del 1 de marzo del 2000, debe ser 22. Acá dice 21, pero me imagino que debe ser 22. La pregunta es, ¿debo realizar la matrícula en la institución educativa o tengo que dejar la responsabilidad hasta que alguien se haga cargo de la IE? Bien, comentarles que el proceso de matrícula ya ha iniciado, como les habíamos indicado en la sesión. Se inicia con el cálculo de vacantes entre el mes de noviembre y diciembre. En todo caso, ya debe haber un inicio de cálculo de vacantes, ya que a más tardar el 27 de diciembre se debe comunicar al UGEL el número de estas vacantes. Entonces, como directivo, lo que debe hacer es continuar este cronograma. Ya debe haber dado inicio con el cálculo de vacantes, luego viene la difusión de matrícula. Entonces, le sugerimos, le recomendamos que continúe, que inicie y continúe el cronograma del proceso de matrícula en esta IE hasta que se pueda asignar un nuevo responsable de la IE. ¿Sí? Por favor. Bien, siguiente pregunta. Si el estudiante nuevo no ha sido matriculado en el 2021, ¿puede acceder a matricularse el 2022? Sí, efectivamente, a este caso se le denomina una reincorporación, ¿sí? Cuando el estudiante ha dejado los estudios por más de un año, 2 años, él se va a reincorporar en el sistema educativo peruano. En este caso, puede hacerlo a través del proceso regular o a través del proceso excepcional de matrícula. Según el instructivo, el proceso excepcional ha dado fin el día 22 de noviembre, es decir, hasta ayer se podría haber matriculado. En este caso, lo que corresponde es que se matricule a través del proceso regular para el año 2022. Bien, a ver. Bien, a ver, aquí hay otra pregunta, indica, según el nuevo instructivo, al trasladarse un niño a un colegio de destino o nuevo, ¿es este el colegio el que le emite una resolución directoral formalizando el traslado? Sí, es correcto. Es el colegio de destino quien debe emitir esta resolución directoral y ese número de resolución directoral debe ser ingresado o registrado en el CIAGIE en el momento del traslado. La pregunta viene, ¿puede decirme por favor si esta resolución directoral reemplaza la constancia de vacante? Bueno, comentarles que la constancia de vacante ya no está en vigencia, ¿sí? La IE de destino, la IE o la IE de origen ya no son responsables de generar la constancia de vacantes. Este documento ya no es válido, ¿sí? Solamente se necesitará el número de la resolución directoral que formaliza el traslado, ya no la constancia de vacantes. Asimismo, deseo saber si el colegio de origen tiene que emitir una resolución directoral de traslado o ya no es necesario. No, ya no es necesario. La IE de origen no necesita emitir ninguna resolución directoral. En este caso, solo la IE de destino, por lo que si el menor se traslada, ya no va a necesitar ningún documento de la IE de origen, solo la resolución directoral, perdón, que la va a emitir la IE de destino. A ver, aquí también hay un comentario sobre esa pregunta. Pregunto esto porque años anteriores en traslado lo que se hacía era que el padre pedía al colegio de destino una constancia de vacante y la llevaba al colegio de origen para que ésta le emita una RD de destino y le entregara todos los documentos del CIAGIE que le pedían en este nuevo colegio. Sí, correcto. Es correcto lo que afirma.
la antigua norma de matrícula se regía bajo estos procesos, pero lo que hemos querido por sobre todas las cosas es aminorar este tema burocrático, ¿no? Lo que queremos es que sea más rápido, que el estudiante no pierda días, que se matricule rápidamente y generemos menos inconvenientes a las familias. En este caso, solo se necesita que la IE de destino pueda emitir esa resolución directoral. Como les repito, ya no se necesita la constancia de vacante. Y también para dejarlo un poco más claro, la IE de destino no necesita solicitar ningún otro documento adicional a los que indica la norma. Ya se había comentado en la sesión que se solicita el DNI del estudiante, DNI del representante legal, un documento que acredite la relación entre ambos, ¿no? El código del estudiante y, bueno, pasar algunas pruebas de convalidación, ubicación, ¿no? Revalidación, pero ningún otro documento adicional, ni siquiera el certificado de estudios, ¿sí? A ver, aquí hay otra pregunta que indica, ¿cómo sería el proceso de matrícula para aquellos estudiantes que no se han conectado en el 2020 y tampoco en el 2021? En esta pregunta han habido varios casos, ¿no? De que las familias se matricularon, pero luego ya no hubo contacto. Lo que les recomendaría es hacer un último intento de poder ubicarlos. Es importante también indicarles a sus instituciones educativas, a los directivos y estos a los docentes que desde un inicio han debido tener una relación cercana a las familias, ¿no? Es importante tener esta coordinación entre familias e institución educativa. Sin embargo, si es que no han podido contactarlos, se recomienda hacer un último intento y si no, se tendrá que ver el proceso para retirar a este estudiante, ¿no? Porque no tiene notas. Bien, acá justamente hay una pregunta muy parecida que indica, buenas tardes, los estudiantes que no se han conectado durante el 2021, ¿cómo se matriculan en el 2022? ¿El director por función puede matricularlo o dejarlo sin matrícula? En este caso, se ha conversado mucho sobre el tema de confirmar si los estudiantes van a continuar el siguiente año, porque recuerden que el cálculo de vacantes es la diferencia entre la meta de atención y el número de estudiantes que van a continuar el siguiente año. Si ustedes no tienen esa confirmación de las familias, entonces no tendrían por qué matricularlo, ¿no? Esa vacante estaría disponible, pero como les vuelvo a repetir, les recomendamos puedan dar como un último esfuerzo en poder contactarlos y siempre siguiendo el cronograma, ¿no? La primera alerta es el cálculo de vacantes, por lo que ya es recomendable que durante el mes de noviembre han debido ya contactarlos y si no, ya esa vacante estaría libre para diciembre, para el próximo año, ¿no? Aquí hay otra pregunta también relacionada. ¿Qué sucede si la familia no informa sobre la continuidad de sus estudios de su menor hijo? Se tiene conocimiento que para realizar la matrícula, el padre de familia debe de autorizar la matrícula correspondiente. Es correcto. La familia, si el estudiante es menor de 18 años, será su representante legal, padre, madre, tutor, apoderado, quien debe confirmar la ratificación del menor, ¿no? Nuevamente, si es que se ha hecho todos los esfuerzos para contactarlos y no ha habido éxito, para el mes de diciembre, cuando se informa el número de vacantes disponibles, entonces esta ya estaría libre, ¿no? Pero como les digo, debe haber un último esfuerzo y lo más recomendable para que no sucedan estos inconvenientes es que durante todo el año la IE debe estar en contacto con las familias, ¿no? Si por ahí hay reuniones cada bimestre, para los padres que no asistan, llamarlos, contactarlos, indicarles por qué no asistieron, ¿no? Siempre es bueno estar en contacto. Bien, ¿qué sucede con los directores encargados por función si culmina el 31 de diciembre? Si sus funciones culminan el 31, recordemos, como les había comentado, que la primera etapa del proceso de matrícula es el cálculo de vacantes, la cual debe ser informada hasta el 27 de diciembre a los especialistas de UGEL, por lo que hasta esa fecha ese proceso sí debe haber sido cumplido, ¿sí? Y los datos, bien, aquí viene otra pregunta, disculpen. ¿Y los datos que se necesita para generar la constancia de vacantes en institución de destino, de dónde se saca si los padres ya no van a entregar la ficha de matrícula? Bien, les había comentado desde el inicio que la constancia de vacantes ya no es un documento válido
El único documento válido es la resolución directoral que emite la IE de destino. ¿Sí? A ver, aquí hay otra. ¿Qué pasará con aquellos estudiantes que en este 2021 se matricularon y solo asistieron 3 meses y luego dejaron la escuela? ¿Cuál es el proceso de matrícula a seguir? El primer paso es contactar a la familia. Eso es el primer paso para saber qué ha pasado con esos estudiantes. Si solo han asistido 3 meses, imagino que el cuarto mes se han tratado de contactar, es la pregunta, ¿no? Han tratado de conectar con esa familia para ver qué pasó, cuál es el problema, cuál fue el inconveniente, por qué el estudiante ha dejado sus estudios. Recordemos que nosotros como el sector educativo, nuestra responsabilidad es evitar la deserción de los estudiantes, por lo que se ha debido alertar desde un inicio si los estudiantes no están asistiendo a las clases, ¿no? Es un tema de bastante responsabilidad nuestra de no permitir que haya deserción. Entonces, si no se ha tenido ese contacto con las familias, les recomendamos que para el próximo año sí las tengan y en este caso contactarlas en estos días. Recuerden que el cálculo de vacantes va hasta el 27 de diciembre. Entonces, deben contactarlos para saber si van a seguir en la IE, para ver cuáles serían las evaluaciones que han tenido, etcétera. ¿Cuál es el procedimiento si el padre de familia no sabe dónde está matriculado su menor? Sí, han habido casos por el tema de la pandemia, en donde las familias, como han habido varios procesos, proceso extraordinario, el sistema de matrícula digital, etcétera, puede que el padre de familia haya intentado por todos lados conseguir una vacante, sobre todo en el 2020, que fue justo el tema de la pandemia, donde ahí hubo un poco de desorden por parte de las familias, ¿no? Porque estaban desesperados por trasladar a sus menores. Lo recomendable en este procedimiento es que puedan acudir a la UGEL y la UGEL pueda verificar en el CIAGIE dónde está matriculado el menor. ¿Sí? Con su código de estudiante, con su DNI. Eso sería el primer paso. Una vez que pueda definir en dónde está el menor, indicarle los datos de la IE para que pueda contactarse a la brevedad posible con la IE. A ver, bien, las demás preguntas ya son acerca del módulo del CIAGI. En todo caso, muchísimas gracias por el registro de estas preguntas. Espero que les haya podido ayudar y orientar. A continuación, vamos a dar pase a los videos sobre el sistema del módulo CIAGIE. Muchísimas gracias.
y sistema.
Registre. Ubigeo. Seleccione el que está buscando. Seleccione lengua materna. Seleccione segunda lengua. Presione el botón Grabar para grabar los datos. Registre los demás datos según lo indicado en el caso anterior. Registre fecha de solicitud.
seleccione Bien, hemos concluido con los videos sobre el módulo CIAGIE y antes de dar pase a Juan Carlos Loyola de la Unidad Estadística Especialista de CIAGIE, vamos a responder algunas preguntas que quedaron pendientes sobre el proceso de matrícula. La primera es, ¿se debe hacer proceso de admisión 2022? Bien, al inicio de la presentación indicamos algunas condiciones de las instituciones educativas públicas y privadas. En cuanto a las públicas, no se condicionaban bajo ningún motivo para hacer un proceso de admisión previo, como evaluaciones, uniformes, materiales, etcétera, ¿no? Para el caso de IE privadas, es probable, sí podrían realizar un proceso de admisión previo, una evaluación previa al estudiante, quizás también una evaluación en cuanto a los pagos, ¿no? Al historial crediticio, etcétera, ¿no? Pero para una IE pública no hay un proceso de admisión, ¿sí? Ni tampoco ningún condicionamiento de útiles, de cobros de APAFA, etcétera. Bien, la siguiente pregunta es, señorita, dígame si el colegio de destino da la resolución directoral de traslado. ¿Cómo se entera el colegio de origen que este estudiante ya se fue a otro colegio? Bien, en esta etapa es importante también mencionar que en el instructivo y en la norma de matrícula indican que es responsabilidad también de la familia comunicar al término del año escolar que el estudiante va a ser trasladado a otra institución educativa. Si bien es cierto, las familias muchas veces no cumplen con esta responsabilidad, es necesario que la IE se comunique con la familia para corroborar esta información, para preguntarle si es que va a continuar el próximo año, ¿sí? Si es así, podrán liberar su vacante de la forma más rápida. Entonces, en esta pregunta indican, entonces, ¿qué documentos tiene que dar la IE de origen a otro colegio? La IE de origen no tiene que entregar ningún documento a la IE de destino, porque en el CIAGIE van a estar registradas las notas, sus actas de evaluación, entonces no necesita ningún documento que entregar a la IE de destino. La IE de destino simplemente va a obtener la información del estudiante a través del CIAGIE, ¿sí? También es importante aclarar que para las IE privadas, según su reglamento interno, podrían solicitar el certificado de estudios, pero eso va a depender de cada IE privada y también de su reglamento interno, que debe ser comunicado a las familias con anterioridad. La siguiente pregunta es, ¿qué debe presentar el padre de familia en la IE de destino si desea trasladar a su hijo? Para el traslado, se considera presentar el DNI
o documento de identidad del estudiante, del representante legal, un documento que acredite la relación entre el representante legal y el estudiante, y también los procesos de convalidación, revalidación, prueba de ubicación. En este caso, sí, los estudiantes son extranjeros, ya hemos comunicado que podrán presentar los documentos que acrediten migraciones, ¿sí? Si el estudiante presenta una necesidad educativa especial, deberá presentar su certificado que acredite esta necesidad. Si no cuenta con estos documentos, es responsabilidad de la IE orientarlo a que pueda tener los documentos, ¿no? A que pueda conseguir los documentos, y en una última opción es que le puedan proveer de la declaración jurada, que es uno de los anexos de la norma de matrícula, indicando que van a poder presentar estos documentos antes de finalizar el año escolar, ¿no? Entonces, estas facilidades se dan para que el estudiante pueda acceder al sistema educativo peruano de la forma más rápida y pronta, ¿no? Sin muchos papeleos. La siguiente pregunta. Las constancias de vacantes ya no son un requisito para traslado. ¿Y cómo se otorga la resolución de traslado si ahí se tiene que registrar a qué IE se trasladará? A ver, habíamos comentado que las constancias de vacantes ya no son un documento válido, la resolución directoral de traslado sí, pero esta resolución la emite la IE de destino, por lo que la IE de origen no necesita, no debe emitir esta resolución, ¿sí? Bien, siguiente pregunta. Para el caso que el padre de familia solicita el historial de matrícula, el proceso es que el padre de familia solicita la IE y el director de la IE con un oficio solicita el UGEL. La atención no es directa, el padre de familia, porque los padres no son un usuario del CIAGI. Por favor, aclarar el proceso cuando no saben dónde está matriculado. Bien, aquí uno de los objetivos de estas sesiones de capacitación es poder indicarles que la UGEL sí es responsable de dar un acompañamiento y una asesoría a las familias. Si las familias, nos ha pasado hace poco un caso en que la familia no tenía idea de en qué colegio estaba su menor, entonces es evidente que no puede asistir a la IE porque no sabe a cuál, ¿no? Entonces es responsabilidad del UGEL ayudarlo a poder saber dónde está el menor con el DNI o el código del estudiante. Asimismo, si las familias acuden al UGEL para solicitar vacantes, sí es responsabilidad poder orientarlo y ayudarlo en ese proceso, ¿no? Porque la UGEL es responsable de tener todas las vacantes disponibles de todas las IE de su jurisdicción, por lo que va a poder indicarle a cuál deberá ir. Y recuerden que esta información del número de vacantes no solamente se va a entregar el 27 de diciembre, sino que deben ir ustedes monitoreándolas cada cierto tiempo, semanalmente, cada 2 semanas. La idea es que siempre tengan actualizado este número para que cuando las familias necesiten esta orientación, ustedes puedan saber en qué colegios pueden indicarles los contactos para que ellos se acerquen, ¿sí? Entonces, sí es una responsabilidad tener un contacto directo con las familias. No es que no sean usuarios de CIAGI, o sea, ellos pueden darles el DNI del menor, el código del estudiante, y así podemos brindarle una asesoría. La idea de esta sesión es hacerles saber que estamos pendientes de las familias, ¿no? De darles una buena atención, de que el acceso a la educación esté permanentemente durante todo el año y poder ayudarlos en ese proceso. Bien, a ver, aquí hay otra pregunta. Soy director de una IE primaria. Una madre de familia solicitó matricular a su menor hijo que había sido trasladado a Iquitos en el nivel inicial, pero nunca asistió y le anularon el traslado, otorgándole el certificado de la IE de origen. El niño en el presente año asistió al 2º grado, pero la mamá no trajo ningún documento ni llegó a solicitar la prueba de ubicación por problemas familiares. El niño se quedó con otro familiar y no puede matricularse el presente año. Bien, sí, en este caso sí se debe aplicar la prueba de ubicación al estudiante porque ya tiene más de 6 años, más de 7 años, ¿no? De 7 años en adelante. Entonces, sí se debería realizar la prueba de ubicación. Recuerden que no es necesario el certificado de estudios, ustedes pueden tener las notas que ya están registradas en el CIAGI para tener el historial de la trayectoria educativa del estudiante. A ver si hay otra más.
¿Puede el padre de familia solicitar la repitencia de su niño o niña si éste no logró las competencias? No, no estoy muy entendida sobre ese tema. Vamos a averiguar al área que corresponde, pero tengo entendido que el padre no puede solicitar una repitencia, ¿no? Es un proceso bastante delicado en donde debe intervenir el colegio. Y creo que la decisión por ahí no va por la familia, pero les vamos a aclarar este tema con mayor precisión y les vamos a hacer llegar la respuesta. A ver. Bien, eso sería todo. Entonces, a continuación doy pase a Juan Carlos Loyola de la Unidad Estadística, especialista del CIAGIE, para que pueda responder las preguntas del módulo. Muchísimas gracias. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Daniela. Vamos a realizar las respuestas de las preguntas que han realizado, tanto especialistas como directores. La primera es fecha de generación de actas para inicial a cuarto de secundaria, de cuándo a cuándo es exactamente, menciona, o sea, cuándo será implementado. Y bueno, mencionamos por la mañana, supongo que la persona asistió y nuevamente está haciendo una pregunta. Tenemos programado generar actas de evaluación para estudiantes de inicial hasta cuarto grado de secundaria, o primero de inicial intermedio hasta tercero avanzado de educación básica alternativa, y todos los grados de 3 años hasta sexto grado de primaria de educación básica especial para el día 10 de febrero. ¿Qué quiere decir eso? Que el día 10 de febrero nosotros lo ponemos en producción, digamos, aproximadamente, muchas veces lo hacemos, todos los pases se hacen en la noche para empezar. Entonces estaría disponible para los usuarios a partir del 11 de febrero. Claro está que estamos haciendo trabajos o enfocándonos a reducir ese tiempo, ¿no? Ya si se reduce ese tiempo, obviamente les comunicaremos en su momento. La siguiente pregunta es, tengo alumnos del 2020 que no se ubican, extranjeros regresaron a su país y en una familia fallecida en el 2020, todos con promoción guiada. ¿Cómo proceder para aprobar las actas de promoción guiada 2020, ya que estos alumnos no tendrán notas favor una orientación? Bueno, la resolución ministerial 193, viceministerial 193, indicaba, ¿no?, que si un estudiante se traslada al extranjero, obviamente para generar su certificado de estudios, se tenía que considerar las calificaciones del grado anterior. Entonces, allí está la respuesta, ¿no? Si el estudiante se traslada al extranjero, entonces hay que verificar el acta de evaluación del grado anterior, perdón, y esas calificaciones registrarse en el CIAGIE. Obviamente, tiene que haber una matrícula del año 2021, se registran las calificaciones y luego se generan las actas de, en este caso, promoción guiada. En el caso de estudiantes fallecidos en el 2020, como indica, allí hay una posibilidad que los directores tendrían que solicitar el cambio de estado de acta, obviamente, a la UGEL. La UGEL lo canaliza mediante el formulario, que se tiene un formulario para que puedan reportarlo al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación le cambiaría el estado de acta de aprobado a generado. Lo que hace el director es eliminar esa acta, registrar en este caso el retiro por fallecimiento, porque ahí sí corresponde, y obviamente generar el acta 2020, y allí el estudiante ya se registrará como fallecido. Claro está que ese estudiante no es necesario que se matricule el 2021 porque obviamente está fallecido, ¿no? Entonces también sería eliminar la matrícula 2021 en caso se encuentre matriculado. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué al generar las actas de promoción guiada en algunas CIES no carga las notas de recuperación? A pesar de contar con estas actas en estado aprobado. Allí lo que se realiza es solamente actualizar la información de la fase regular. Vamos a poner el ejemplo. Incluso en el formulario para generar las actas, muestra fase regular, no muestra recuperación.
Por tal motivo, no considera esas notas porque ya, como lo mencionan mismo, está asociado a otro formato, ¿no? Que es la acta de fase de recuperación. Entonces, para aclarar acá, las actas de promoción guiada muestra las situaciones finales actualizadas, siempre y cuando el estudiante tuvo promoción guiada, obviamente, de todos los estudiantes. O sea, también promoción guiada y también lo que contaban con promovido o los que contaban con RR, ¿no? Requiere recuperación, o trasladados o retirados. Muestra el total. Entonces, allí solamente se está garantizando la regularización de esa información. Si los estudiantes tenían RR en ese momento y no tenían ninguna competencia por evaluar, se van a mantener en RR. ¿Por qué? Porque esos estudiantes están asociados ya al acta de recuperación. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué al generar... Ya bueno, esto ya lo respondimos. Según lo que usted dice, que los demás grados de inicial, de cuarto a secundaria, creo que es similar a la primera pregunta, será de evaluación la semana de febrero. Allí les explicamos que el 10 de febrero lo ponemos en producción, a partir del 11 está disponible para los usuarios. Que se está haciendo el esfuerzo para que baje esa fecha, podríamos incluso bajar, pero ya les comunicaremos si se realiza esas acciones a partir de cuándo está disponible, ¿no? Bueno, también nos preguntan que si la configuración se hace en enero, porque en enero vamos a tener disponible ya la configuración 2022, ¿a qué estudiantes vas a matricular? Porque obviamente todavía no van a tener situación final los estudiantes que se encuentran matriculados el 2021. Claro, allí se puede iniciar obviamente con las matrículas de los estudiantes nuevos, que vienen a inicial o primer grado de primaria, los que vienen por convalidación de estudio, revalidación o evaluación de ubicación, hasta que obviamente el sistema permita que los estudiantes que cuentan con matrícula de 2020 cuenten con situación final. La siguiente. Tengo una consulta. En el año 2020 se trajeron 2 alumnos a nuestra institución, pero que venían arrastrando notas jaladas del 2019. Se les llegó a matricular el 2020, pero no se pudo hacer su subsanación en el tema de pandemia, y ahora el 2021 no se ha podido matricular porque el CIAGIE parece que tiene notas desaprobatorias del 2019. ¿Qué paso se debe seguir para dar solución a este inconveniente? Gracias de antemano. Ya, supongo que es de secundaria, ¿no? De nivel secundario. El nivel secundario, los estudiantes del nivel secundaria, según la normativa anterior, permitía que el estudiante pueda promover de grado con un área a cargo. Entonces, el 2019 cuenta con el área a cargo, el 2020 se matriculó con el área a cargo, cuenta con promoción guiada, pero se tiene que evaluar en la fase de recuperación. Si no se presentó el estudiante como indica, se tendría que haber colocado un calificativo NP, porque el ICI sí permite el sistema registrar ese calificativo, en este caso, iniciales de no se presentó. Si no ha generado o evaluado el estudiante con ese calificativo y ha generado las actas y lo ha aprobado, se tendría que solicitar el cambio de estado del año escolar 2020, cerrado a activo. Y si hubiese actas de evaluación de recuperación, también, en este caso, que se eliminen o se cambien los estados de las actas de evaluación, ingresa al sistema, registra la calificación del estudiante con NP, porque no hay nota que se haya registrado, genera las actas, las aprueba, cierra el año escolar 2020 y procede con la matrícula 2021. Ese es el proceso. En otras palabras, se tiene que evaluar sí o sí al estudiante en la fase de recuperación. A ver, con la siguiente pregunta continuamos. ¿Qué notas se registrarán a estudiantes que no se contactaron durante el año 2020 y 2021? Se encuentran de viaje en provincias, extranjero, no contesta celular, dejan en visto, los mensajes cambian el número celular o domicilio. Ya, bueno, venimos comentando, el CIAGIE a la fecha se rige por la resolución bisemestral 121 del 2021, en donde se indica que las calificaciones
de las competencias no evaluadas el 2020 se registran en 2 etapas. La primera etapa en julio y de haber o de necesitar más tiempo el estudiante hasta el 24 de diciembre del presente mes, del presente año, perdón. Entonces, bajo eso, se tendría que contactarse con los familiares, como ya también los anteriores especialistas mencionaron, y lograr contar con esa carpeta o evidencias para registrar las calificaciones correspondientes. Nosotros como CIAGI obviamente no podemos dar una respuesta diferente porque hay a la fecha las únicas normas que indican el tipo de, bueno, en este caso, cómo se registra la evaluación a esos estudiantes. ¿Cómo registrar a los estudiantes que hasta el momento no ingresan a la estrategia Aprendo en Casa? Bueno, allí no solamente es que ingresan a la estrategia, sino pueden ellos incluso no tener, por ejemplo, un televisor, vamos a poner el ejemplo, pero ellos pueden presentar alguna evidencia que han desarrollado la competencia. Entonces allí es recomendar a los docentes que se contacten con los alumnos y puedan verificar esas evidencias y registrar la evaluación. Los retiros de los alumnos en CIAGIE se puede hacer sin una solicitud del padre de familia. Bueno, es una pregunta que está realizando. Claro, los retiros, como ya se indica o se conoce, se hace a solicitud del padre de familia. O sea, si ustedes, por ejemplo, cuentan con estudiantes que no se han presentado durante el año 2021, entonces sería recomendable que se contacten con el padre de familia y si realmente se ha retirado, que presente la solicitud para que se pueda registrar el retiro en el CIAGIE. La siguiente dice, ¿habrá proceso de retiro en el sistema CIAGIE? Bueno, sí hay proceso como se indica, pero se tiene que realizar a solicitud del padre de familia o representante legal del estudiante, ¿no? Aquí abajo hay una lista de artículos que están escondidos en cada paquete junto con nuestra publicación. La siguiente. ¿Hasta cuándo dan acceso a los especialistas de un usuario? Porque es importante tener los datos cuando se necesitan tomar decisiones informadas, ¿no? Bueno, acá recordarles que los especialistas CIAGIE tienen reportes de tanto de matrícula, evaluación y todo lo demás. Y en base a esos reportes se puede tomar las decisiones correspondientes. Ahora, no es posible, porque supongo que eso es lo que están solicitando, brindarles un acto similar al director, porque el responsable de registro de información en el CIAGIE es el director. El especialista, como vuelvo a repetir, tiene reportes. Si fuera necesario algunos reportes más, se podría incluso solicitar mediante un documento a la unidad estadística y se le va a devolver un documento también el reporte solicitado. El siguiente dice, existen estudiantes que se matricularon en 2020 y 2021, sin embargo, no participaron en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje durante los 2 años. ¿Qué notas colocar en el CIAGIE? Bueno, allí nuevamente repetimos que el CIAGIE obviamente solamente permite registrar calificativos B, A o AD para estudiantes hasta tercero de secundaria y de 11 a 20 lo que es cuarto y quinto de secundaria, ¿no? Entonces, allí nosotros no podemos dar otras indicaciones. Esto ya corresponde a EBR, comentarles allí que la próxima semana se va a publicar una normatividad de evaluación y allí posiblemente se considere. Si de considerarse, ya nosotros en CIAGIE también tendríamos que implementar esas opciones. De lo contrario, a la fecha nos regimos sobre las normas que están aprobadas. No podemos hacer ninguna variación. La siguiente pregunta es, en el proceso de matrícula por traslado, en CIAGIE piden que uno marque si trajo los documentos, constancia de matrícula, ficha única, certificado de estudios, los cuales son importantes porque permite apreciar, en qué colegio estudió el niño, curricular,
del colegio, situación final de niño, tiene cursos a cargo y si contratar lo que dice el padre con la realidad, bueno, hacer una verificación en ese caso. Claro está, como ya indicaron los especialistas anteriores y han hecho la presentación, el CIAGIE solicita esos documentos, pero al menos se debe marcar uno, o sea, no te obliga a que presentes todos. Al menos uno, por ejemplo, con una copia de DNI, importante, o si no tiene DNI, puede presentar otro documento como una partida de nacimiento, carta de extranjería, o como incluso una declaración jurada, ¿no? Se marca y ya los documentos faltantes se regularizarán posteriormente. Allí también aclarar, bueno, anterior hicieron una pregunta, que cómo saber, por ejemplo, yo si soy un padre de familia y no sé en qué institución educativa se encuentra matriculado mi niño para matricular la otra. Entonces allí ustedes tendrían que acercarse al director de la IE Destinos, en la cual se va a matricular el presente año, y mediante una solicitud, solicitar el historial de matrícula de su menor hijo, o conocer en qué institución educativa se encuentra matriculado. Entonces el director, adjuntando su solicitud, va a solicitar a la especialista CIAGIE información de en qué institución educativa se encuentra matriculado el menor. Entonces el especialista CIAGIE tiene acceso a una opción que se llama historial de matrícula. Él puede verificar allí, obviamente con la documentación correspondiente, en qué IE se encuentra matriculado el estudiante. Y puede verificar en las instituciones educativas a nivel nacional, no solamente de su jurisdicción, a nivel nacional. Entonces, con ese objetivo incluso se creó esa opción. A ver, seguimos el siguiente. Para los estudiantes antiguos de la misma IE, perdón, puedo hacerlo normal por matrícula individual o necesariamente tengo que hacerlo por matrícula masiva. El sistema, como les mencioné, presenta dos opciones, ¿no? Matrícula masiva, que se puede seleccionar más de un niño, o matrícula individual, que se hace uno por uno. O sea, usted como director podría tomar la decisión correspondiente. Si le es más fácil hacerlo por matrícula individual, no hay ningún problema. Si lo hace por matrícula masiva, igual, no tendría ningún problema en realizar ese proceso de matrícula. En el nivel inicial y primer grado de primaria existen estudiantes con PG. ¿Qué hacer en estos casos? Igual, hay que registrar las calificaciones en las competencias no evaluadas el 2020, al menos, como dice, en las competencias seleccionadas en la resolución bisemestral 193. O sea, mínimo en esas competencias, para que obtenga el estudiante situación final promovida. Si tiene notas en más competencias, no hay problema. ¿Cuándo habilitan reporte de SEBA? Supongo que se refiere a reportes de traslado, de matrícula, evaluación. Eso también estamos trabajando para poder otorgar esos reportes y el especialista CIAGIE pueda tener a la mano y compartir obviamente esos reportes o esa información con los especialistas a nivel, director de UGEL o DRE, según corresponda, ¿no? Eso también estamos trabajando, ya les informaremos en el momento que está listo. Al retirar a un estudiante de primaria, previa solicitud del apoderado, este documento será subido al sistema. ¿En qué parte? Bueno, no se sube el documento, pero se registra el número de la resolución directoral, ¿no? O sea, un retiro de un estudiante se realiza con una resolución directoral. Entonces, el sistema permite registrar el retiro del estudiante y al registrar solicita el número de resolución directoral y la fecha de esa resolución. A ver, un momento.
Sí, disculpen, tuve un problema acá con el archivo. Ya, la siguiente pregunta dice, los alumnos del nivel inicial que salieron en un área con PG, o promoción guiada, el año 2020 y pasaron a primer grado del 2021, ¿cómo se recuperan o cuál es el proceso que se debe seguir? En este caso, los responsables de evaluar al estudiante son o es el profesor de primer grado de primaria. O sea, él va a registrar las calificaciones y el director del nivel inicial ingresará al 2020, generar el acta de promoción guiada y aprobarla. Dice, ¿por qué un estudiante matriculado en marzo se traslada en julio y regresa otra vez a la IE en agosto? La nómina sale como trasladado. ¿Qué hacer? Claro, allí, por ejemplo, tenemos en marzo se matricula y se traslada. Entonces, ustedes generan la primera nómina, se muestra como trasladado. Se va a la otra y regresa en julio. Entonces, no se puede generar una segunda nómina. Eso es lo que tenemos en el sistema como validación. ¿Por qué? Porque el estudiante es la misma persona. Entonces, ya en el acta de evaluación ya se mostrará sus calificaciones y, bueno, su situación final. Ahí se regulariza. Eso es lo que tiene aquí a la fecha, ¿no? Dice, ¿por qué un estudiante matriculado? Bueno, ya lo respondí a esa pregunta. Creo que se debe de pedir en caso de traslados a otra y el informe o certificado de estudios. ¿Por qué? Años anteriores las evaluaciones han sido por notas finales y no registraron así en el CIAGIE. Lo digo porque ponente dijo que notas de años anteriores están en el CIAGIE y esas notas son las finales. Hablo en mi caso, pues mi colegio es inicial. Bueno, en este caso las calificaciones obviamente ya se encuentran registradas en CIAGIE y en base a esas calificaciones el estudiante cuenta con una situación final. En otras palabras, está habilitado para matricularse en el grado posterior. Claro, en inicial ya sabemos que hay promoción automática, no hay problema el calificativo que haya adquirido, pero en caso, por ejemplo, primaria y secundaria, tiene que contar con ciertos criterios, o sea, cumplir ciertas calificaciones para promover de grado. Entonces, si el sistema ya tiene una situación final, por ejemplo, aprobado, ya se puede matricular al siguiente grado. Pero si se mantiene con, en este caso, con un repitente, o repitió el grado, o permanece en el grado, que es la palabra correcta, entonces le permite matricularse en el mismo grado. Claro está que ya los usuarios, en este caso el director de la IE, a la cual viene el estudiante, va a contar con toda la información del estudiante en este caso de calificaciones o puede verificar incluso el historial de matrícula, ¿no? Se puede solicitar el cambio de estado de aprobado generado de actas de promoción guiada para rectificar notas que registraron por error involuntario. Eso sí no es posible. O sea, no tenemos procedimiento a la fecha. ¿Por qué? Porque los que registran la promoción, las calificaciones son la IE en el cual se encuentra matriculada el 2021. Entonces, si una IE de secundaria evalúa a un niño de primer grado de secundaria, le coloca notas y el profesor de primaria genera su acta y luego solicita una rectificación, no es posible. Eso sí, ya le hemos consultado y no nos han autorizado realizar ese proceso. La siguiente pregunta dice, un estudiante de 11 años fue matriculado el año 2021 en segundo grado con nóminas aprobadas. ¿Se puede hacer la prueba de ubicación? Bueno, acá, para la prueba de ubicación vamos a hablar algo aquí. Si el estudiante ha sido ya evaluado con 11 años y se registró en un grado, para realizar la prueba de ubicación, bueno, menciona lo siguiente la norma, ¿no? Haber dejado de estudiar, al menos un año, en este caso, haber dejado de estudiar el 2021 para hacer la ubicación 2022 o la evaluación de ubicación, o que el estudiante cuente con una situación final retirado. O sea, si el 2021 cuenta con situación final retirado, el 2022 se le podría aplicar una evaluación de ubicación.
Bueno, esa es la última pregunta que contamos. Bueno, ahora agradecerles y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu participación y tu ayuda. Bien, estimados especialistas, ya hemos concluido con la sesión del proceso de matrícula, tanto el proceso en sí y el módulo del CIAGIR. Vamos a dejar unos minutos abierto el en vivo para que no olviden registrar su asistencia, ¿sí? Muchísimas gracias por su participación y estaremos en contacto. Gracias.